Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Tal como lo habíamos anunciado, estamos con dos grandes invitados, agradecidos de su presencia. Hoy día los voy a presentar a continuación. Don Pablo Bomaro, quien es secretario académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿No es así? Exactamente. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Pablo. Un gusto. Y don Luis Vivero, también un destacado académico de la Universidad Católica de Temuco y además es director del Departamento de Trabajo Social de la UCT. Ambos nos acompañan para que conversemos de un tema poco conocido pero muy importante en Latinoamérica, que es Claxo. ¿No es cierto? Y yo voy a partir con nuestro invitado internacional, don Pablo Bomaro, para que nos cuente un poquito qué es Claxo y después vamos a ir avanzando en la conversación. Bueno, excelente. ¿Qué es Claxo? Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ajá. En realidad es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Y es el Consejo Latinoamericano y Caribeño, digo porque el nombre o la sigla cuando nace Claxo en 1967, ya hace 58 años, nació como Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero luego se fue ampliando a Latinoamericano y Caribeño, por supuesto, e incorporando Humanidades y Artes. Es una red de centros de investigación y formación que busca el diálogo, busca tender puentes entre academia, movimientos sociales y políticas públicas. Hoy en día consta de casi 1000 centros de investigación y formación, tanto en los 23 países latinoamericanos y caribeños, como también trabajamos mucho con perspectiva sur-sur, con Asia, con África, y también tenemos centros en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, porque hay un diálogo sur-sur, por supuesto, pero también un diálogo sur-norte, que desde el lugar de enunciación del pensamiento crítico emancipatorio latinoamericano y caribeño, nos interesa incidir en las agendas globales e incidir en las agendas del norte, ¿no? En ese aspecto, ese es el origen de Claxo, esa es la motivación inicial. ¿Dónde comienza Claxo? Y que hoy día ya, como usted me dice, tiene 1000 centros impresionantes. Uno de ellos que está aquí y ya vamos a conversar de eso. Exactamente, uno que está aquí, que ahora seguramente con Luis vamos a conversar, que es el motivo por el cual estoy hoy aquí presente en Temuco, en la UCT. Por supuesto, a ver, Claxo nace en Bogotá, Colombia, en octubre de 1967, en otro contexto político en la región, ¿sí? En un contexto que todavía en Chile no, pero en otros países ya había dictaduras, gobiernos autoritarios y bueno, y un clima de persecución a las ciencias sociales, a las humanidades, a las artes. Nace como una red de promoción del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, es decir, poder pensar, poder producir conocimiento en ciencias sociales, humanidades y artes desde una posición crítica y una posición situada en América Latina, o sea, no repitiendo ni recetas de otras ciencias, como las ciencias exactas o las biomédicas o las llamadas ciencias duras, sino pudiendo producir desde una visión social, humana, vinculada con las artes, con la comprensión de la sociedad en sus diferentes dinámicas y también desde América Latina, es decir, no repitiendo recetas del norte, sino, es decir, no investigando, copiando lo que hace Europa o lo que hace Estados Unidos, sino poder crear un pensamiento propio, un pensamiento latinoamericano y caribeño. Y también pensemos que en los años 60, cuando nace Claxo, bueno, es el momento en que también América Latina está pensando su desarrollo, está pensando el curso de su propia historia, discutiendo dependencia, discutiendo centro-periferia, discutiendo desarrollismo, discutiendo democracias y dictaduras, y en ese contexto de ebullición política, intelectual, cultural, digamos social que el mundo tenía a fines de los años 60, pensemos en el Mayo francés, pensemos en diferentes acontecimientos mundiales en ese momento, bueno, en esa coyuntura nace Claxo, ¿no? Claxo, que se ha expandido, como usted señalaba, ha llegado hasta el sur de nuestro querido país y ahí la Universidad Católica de Temuco juega un rol importante, el Departamento de Trabajo Social, que hoy día es parte también y ha convocado, ¿no?, a Pablo hasta nuestra tierra. ¿Cómo surge esta interacción virtuosa en la que están trabajando y que en este caso usted, Luis, también lidera de cierta manera, ¿no? Sí, bueno, el trabajo social siempre ha tenido una vinculación con el pensamiento crítico. Coincidentemente, lo que señalaba Pablo, en la
en el contexto latinoamericano de finales de la década del 60, cuando surge Glaxo, el trabajo social también estaba en un proceso de tensión, de rupturas, que se conoce como reconceptualización, y que están esos mismos debates que lleva a la conformación de Glaxo. Y dado esto, de esta vinculación que el trabajo social tiene con las ciencias sociales críticas, nuestro departamento buscó la forma de vincularse a Glaxo, y desde el año 2019 que somos parte como centro miembro de Glaxo, y a partir de ahí hemos ido generando vinculaciones, hemos ido integrándonos a equipos de investigación, hemos participado algunos académicos en los GT, que son los grupos de trabajo de Glaxo, pero también hemos logrado generar publicaciones en conjunto con otras y otros académicos de la región, y que han sido publicados en coedición con Glaxo. Entonces venimos trabajando desde ya hace un par de años, pero la idea de esta visita además es fortalecer esa relación y ampliarla también a otras posibilidades que nos permite Glaxo, que es una red con casi 1000 centros miembros, lo que nos abre una posibilidad de vinculación, de generar conocimiento desde el sur para el sur, pero también vinculado con otras regiones sur-sur, sur-norte. Y para el trabajo social eso es tremendamente importante, porque el trabajo social no solamente tiene que ver con la inserción en lo que son las políticas públicas o la implementación de las políticas públicas, las políticas sociales, la intervención social, sino que también la comprensión, la interpretación y la explicación de las problemáticas sociales, de los problemas que hoy día la sociedad, especialmente la sociedad latinoamericana, está presentando, y hoy día más que nunca en la coyuntura geopolítica que estamos siendo testigos de lo que está pasando, por ejemplo, hoy día con la guerra económica impuesta por Estados Unidos y otras problemáticas que nos afectan a todos, y por supuesto van a repercutir fundamentalmente en los sectores más postergados, como siempre. Hay un trabajo y un concepto que me queda de lo que usted comentaba, Pablo, también, y lo que decía Luis, que tiene que ver con la generación de también masa crítica dentro del desarrollo de las investigaciones que luego se abren al mundo. Uno se plantea desde el nivel usuario que las ciencias sociales probablemente son las que más impactan de todas las ciencias en la sociedad, tal vez no en directo, no en el tiempo real, pero sí en la mirada a largo plazo que miramos como sociedad. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Glaxo después de 50 años de evolución, entendiendo que hoy día el contexto es otro también? Totalmente. Mira, está muy bueno esto que tú dices, porque justamente en Glaxo pensamos que hay desafíos renovados y que luego de 58 años de vida, claro, es necesario, por un lado, mantener ese espíritu que le dio nacimiento a Glaxo, que tiene que ver con un pensamiento prospectivo, con un pensamiento anticipatorio y un pensamiento estratégico también. Creemos que hoy América Latina, el Caribe, de cierta manera carecen, al menos como tendencia general o como algo un poco más extendido, carecen de un pensamiento estratégico que esté justamente proyectando la región hacia los próximos años. A veces sentimos que estamos como en un vaivén entre potencias que nos disputan. Bueno, ahora Estados Unidos con Trump, que nos impone, por supuesto, otros desafíos, pero también lo que pasa en Europa, lo que pasa en China, un mundo que vuelve a estar en guerra, cuando parecía un mundo que transitaba hacia una cierta paz. Regresan las guerras, por supuesto, en Ucrania, en Rusia, pero también en Medio Oriente, en Gaza, con, Palestina y otras guerras que están, en ciernes, y una geopolítica que se reconfigura. Entonces, ante esa realidad cambiante, creemos que es importante poder construir desde el pensamiento crítico, desde una visión social crítica, las herramientas necesarias para producir interpretaciones en la realidad cambiante, interpretaciones innovadoras, interpretaciones emergentes que también incidan en la transformación social. Porque si algo caracteriza a Glaxo es producir pensamiento riguroso, pensamiento metodológicamente sólido, consistente,
pero con incidencia social, o sea, con incidencia en las transformaciones sociales. Y ahí solamente un puntito más, cuando tú decías, bueno, ¿cuáles son las agendas? Son múltiples, pero sin duda la, digamos, agenda de repensar las democracias, las amenazas, los riesgos, el hostigamiento hacia las democracias por parte de las ultraderechas o grupos autoritarios, pero también poder pensar cómo los movimientos sociales desafían o tensionan las democracias, y las democracias muchas veces no han logrado dar solución a los anhelos, a las necesidades, a las demandas sociales populares. Temas ambientales, temas vinculados con las migraciones, temas vinculados con violencia, seguridad, temas sin duda vinculados con feminismos y género, temas vinculados con desigualdades sociales de una concepción multidimensional. Digo, son agendas prioritarias que en Claxo intentamos promover, intentamos llevar adelante, vuelvo a decir, desde una visión de pensamiento crítico, de pensamiento transformador, y tendiendo puentes, academia, movimiento social, política pública. Me queda la duda, y también me pregunto, ¿qué tan relevante es América Latina en el concierto internacional en este escenario global? Y rescato algunos elementos, como por ejemplo cuando se genera pensamiento crítico o propuestas desde la mirada hacia la desigualdad, hacia la inequidad, etcétera, donde tenemos mucho que aportar como latinoamericanos, ¿no? Porque son elementos que marcan muchísimo a las sociedades. Y desde el sur del mundo, en este caso de la región de la Araucanía, ¿no? La Universidad Católica más austral del mundo, además. Bien. Sí, la Universidad Católica más austral del mundo. ¿Cómo también aportamos en esa mirada para hacer relevante a Latinoamérica? Esa es la duda que a mí me surge, y seguro tiene una respuesta. Bien, a ver, digamos, ensayo algo yo. A ver, por un lado, digamos, América Latina, el Caribe tienen una larga tradición de pensamiento propio, de pensamiento social crítico. Hay una tradición importante, digamos, en ese pensamiento crítico transformador de las ciencias sociales, humanidades y artes. Digo, uno puede, por supuesto, digamos, remontarse a la segunda mitad del siglo, digamos, XIX, pero también puede, por supuesto, rescatar saberes ancestrales, puede pensar en algo que conversamos en estos días, los múltiples sistemas epistémicos, es decir, reconocer diferentes formas de producir conocimiento que no tengan que ver solo con el modo occidental, moderno, racional de la ciencia que en el siglo XIX emergió como, digamos, hegemónica, sino poder también, digamos, rescatar otro tipo de conocimientos, saberes, pensamiento. Pero yendo un poco más, digamos, en concreto, entonces creo que hay una larga tradición que podría recuperar saberes ancestrales, que puede, por supuesto, recuperar saberes producidos a nivel comunitario, territorial. En el siglo XX, si uno piensa en los grandes temas vinculados con dependencia, con desarrollo, democracia, movimientos sociales, agendas emergentes como feminismos y otras, son agendas que Claxo ha también promovido, ¿no? ha sabido, digamos, desarrollar, y yo creo que América Latina hoy tiene un lugar muy importante en el mundo, por un lado porque sería un poco más largo, ¿no? Digamos, comentar esto, pero en esta reconfiguración geopolítica del mundo, cuando Europa parece desdibujarse de cierta manera, porque Trump pretende, digamos, arreglar el mundo, entre comillas, negociando con las grandes potencias, es decir, con una conversación directa con Putin o atacando directamente a China, y entonces pasando por encima Europa. Ahí creo que América Latina tiene el desafío de posicionarse contrarrestando los intentos de avasallamiento de la soberanía, por ejemplo en Panamá, que hace Trump, u otras políticas de digamos, avasallamiento o de vulneración de soberanías o de ciertas medidas de castigo contra algunos países. Pero también creo que es importante poder pensar que América Latina tiene en esta reconfiguración una oportunidad, por ejemplo, con los BRICS. ¿Sí? Brasil lidera este escenario mundial de los BRICS, a donde desde el sur global se han agrupado las economías que ya no son emergentes, yo iba a decir emergentes rápidamente, pero hoy en día los BRICS producen más riqueza que el G7, ¿sí? O sea, digamos que los 7 países supuestamente más poderosos que gobiernan el mundo, hoy los BRICS tienen más peso específico a nivel económico. Y en los BRICS está Brasil liderando
este bloque, y ahí América Latina tiene también una gran oportunidad. Pero además América Latina es uno de los pocos territorios en el mundo que fue declarado en 2014 territorio de paz y aún continúa sin conflictos bélicos, al menos internacionales o interestatales, como sucede en Europa, como sucede en África, como sucede lamentablemente en Medio Oriente y en otras regiones también. Pero también América Latina es una suerte de laboratorio o de inmensa riqueza y diversidad en su movimiento social, no solo riqueza biológica, ambiental, de su naturaleza, sino también cómo los movimientos sociales diversos, indígenas, feministas, ambientales, afrodescendientes, juveniles, migrantes, estudiantiles, etcétera, proponen, digamos, herramientas o formas innovadoras de construir sociedad. Entonces, América Latina también es una suerte de cantera o de masa crítica, decías tú antes, de experiencias sociales creativas que están proponiendo soluciones superadoras. Por lo tanto, desde el pensamiento crítico, desde el lugar geopolítico, desde una resistencia a las amenazas o los ataques de otras regiones, por ejemplo Estados Unidos con Trump, y desde la creatividad y la innovación social que América Latina tiene, creo que tenemos una oportunidad de poder posicionarnos a nivel mundial como una red de pensamiento crítico que también puede aportar soluciones a los problemas globales y no solo a los problemas regionales. Hay una suma de ingredientes que nos plantea Pablo y que surgen muchas preguntas, pero también las posibilidades que nacen de todos estos elementos, Luis, y que ustedes toman también en el sur del mundo, como ya comentábamos, y que tiene que ver, por ejemplo, con los movimientos sociales, con la interculturalidad, que es un tema muy presente y muy latente en nuestra región de la Araucanía en particular, y que también es parte del trabajo que ustedes desarrollan permanentemente, ¿no? Desde la mirada, en este caso, del Departamento de Trabajo Social. Sí, efectivamente. Pero no hay que desconocer que existe todavía una cierta hegemonía de la racionalidad epistémica occidental y moderna. Es decir, lamentablemente todavía las formas de producción de conocimiento y los debates en torno al conocimiento en gran parte de los espacios académicos sigue estando mirada desde los parámetros de la producción de conocimiento anclados o hegemonizados por la racionalidad occidental moderna. Y en ese sentido, Claxo es una plataforma que podríamos decir contrahegemónica que nos permite instalar nuevos debates, instalar, visibilizar y validar nuevas formas de conocer, pero también, como bien decía Pablo, Latinoamérica ha sido un espacio de creación, un espacio de creación de proyectos alternativos, de conocimiento, de desarrollo. Es decir, la teoría de la dependencia, por ejemplo, que se produce al alero del debate político intelectual en los años 60, es una producción propiamente latinoamericana, es una apuesta por entender primero, explicar las relaciones económicas como no estaban siendo analizadas y vistas desde la matriz económica hegemónica y dominante. Entonces desde ahí se plantea primero una lectura respecto de la situación de dependencia de los países de la periferia. Y así otro elemento que podemos poner sobre la mesa para dar cuenta de cómo desde América Latina también se ha producido importantes conocimientos, importantes debates e importantes proyectos a nivel más allá de América Latina. Pero desde lo que nosotros estamos haciendo, particularmente desde la Universidad Católica de Temuco y desde el Departamento de Trabajo Social, también nuestra apuesta precisamente tiene que ver con disputar estas formas de producción de conocimiento, poniendo, por ejemplo, los debates y la producción desde la perspectiva intercultural, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva decolonial y desde una perspectiva también que recoge los saberes ancestrales, los saberes de los pueblos originarios y también hoy día también el aporte importante que han incorporado los debates
desde las perspectivas feministas, por ejemplo. Entonces, aquí hay una serie de elementos para poner en discusión, para poner en circulación en la generación, en la producción de conocimiento, que desde el trabajo social nosotros estamos impulsando. Desde una perspectiva decolonial, desde una perspectiva en donde se han incorporado también los saberes ancestrales. El pueblo mapuche para nosotros es fundamental. Es fundamental tener en cuenta su historia, sus aportes también al conocimiento, sus formas de conocer, su cosmovisión. Hoy día tenemos en nuestro equipo académico académicas que son mapuche y que están produciendo conocimiento desde los saberes ancestrales, desde sus propias formas de comprensión, de interpretación el mundo. Y eso es un aporte importante porque si lo miramos desde el punto de vista epistemológico, como lo planteaba uno de nuestros profesores part-time, que también es estudiante del doctorado, Ezequiel Antilao, hablan de un mapudigma, es decir, cómo desde hacer este neologismo de paradigma, pero poniendo el elemento cultural desde la concepción y la cosmovisión del pueblo mapuche. Es decir, un mapudigma, es decir, que cómo tenemos referentes epistemológicos desde el conocimiento, desde la sabiduría, desde las formas de ser y vivir en el mundo del pueblo mapuche. Entonces ahí nosotros estamos haciendo una propuesta y que con eso que nosotros estamos instalando acá como discusión, como debate, lo ponemos menos a disposición en el contexto de la producción de conocimientos a nivel latinoamericano, y por eso nuestra vinculación a Glaxo es tremendamente importante y virtuosa, porque eso nos permite también vincularnos con otros saberes y con otras discusiones también sobre el aporte, en este caso, de los pueblos originarios de América Latina. Yo creo que si uno puede hacer un balance en líneas bien generales, ese es un aporte innegable y además único en la lógica de que desde aquí, desde la Araucanía, se está exportando también conocimiento que no puede surgir en ningún otro lugar y que también es exportable y comparable, o por lo menos objeto de estudio. Finalmente, Pablo, ya terminando esta grata conversación, ¿cuáles son los próximos desafíos? Porque vivimos una Latinoamérica que, si bien no tiene conflictos bélicos, no deja de estar convulsionada por los conflictos sociales, económicos, por los liderazgos que emergen, los Bukele, los Milei, etc. ¿Cuáles son los grandes desafíos si lo vemos en líneas generales? Bueno, a ver, por un lado, esto que tú, digamos, marcabas tiene que ver con el pensamiento situado, ¿no? Con producir pensamiento situado en una temporoespacialidad singular que no copia, ¿sí? Que no hace calco. Se decía, no es calco ni copia, sino creación, ¿no? Creación heroica, decían, ¿no? Pero allá, digamos, Mariátegui por 1920, 1930. Pero creo que tiene que ver con esa creación, con esa innovación social, que redes como Claxo, creo que Claxo en ese sentido es un poco única, es una red de redes, es la red más grande, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, en ciencias sociales, humanidades y artes, pero digo, tiene que ver con ese pensamiento situado. Y entonces, partiendo de la situacionalidad latinoamericana y caribeña y enunciándonos desde el sur, y uno podría decir aquí en la propia, digamos, Araucanía, y aquí en el Cono Sur desde el sur del sur, pero también en el sur del sur como un lugar de enunciación latinoamericano y caribeño, creo que hay múltiples desafíos o que las agendas prioritarias son múltiples. Uno igual podría identificar algunas. Yo algo mencioné antes. Creo que cuando tú mencionabas Bukele, mencionabas Milei, mencionabas Bolsonaro en Brasil, que no es más gobierno, pero que sigue teniendo ciertos resortes o manejando algún poder en Brasil. Cuando pensamos que todas estas fuerzas están envalentonadas o se ven fortalecidas por el triunfo de Trump y por sus discursos discriminatorios, racistas, xenófobos y exactamente extremistas, violentos, de odio, autoritarios. Muchas veces cuando se habla de democracias se tilda a ciertas expresiones, entre comillas, de las izquierdas como antidemocráticas o como que tienen formas reñidas con la democracia desde algunos
medios dominantes o algunos discursos, pero en realidad lo que estamos viendo es que los que están atentando contra la democracia, los que están amenazando las democracias en la región, son los movimientos de ultraderecha con discursos autoritarios, de odio, violentos, que descalifican al que no piensa distinto, que persiguen opositores, que censuran a la prensa, que atacan la, digamos, investigación, la agenda científica, las universidades, la educación pública. Entonces, creo que ahí hay un desafío para poder defender las democracias de estos ataques, de estos asedios, de estos hostigamientos, pero también reconocer que las democracias, como decía antes, han tenido limitaciones. Por eso hablamos de amenazas y desafíos a las democracias, y que no tenga que ver solamente con defenderlas, sino con tensionarlas, sino con poder desafiarlas también. Exactamente, desafiarlas, salir al cruce de los movimientos sociales, de los colectivos, de las organizaciones que están produciendo innovación social, que están proponiendo con su práctica otras formas de organización o de pensamiento, mapudigma, ¿no? O sea, estos otros paradigmas u otras formas de pensar y de practicar, de hacer acción. Por eso Claxo pretende hacer puentes entre academia, movimiento social, política pública. Entonces, agendas vinculadas con democracia, con desarrollo, con temas ambientales, con desigualdades, con violencias, seguridad, poder instalar y poder asumir los desafíos de las agendas de género, feministas, agendas urbanas, territoriales, el pensamiento geopolítico y geoestratégico, pero pensándolo justamente desde América Latina. ¿Cuál es el lugar que va a tener América Latina, el Caribe, en este mundo multilateral y multipolar en permanente transformación? ¿Cómo nos vamos a vincular con China? ¿Cómo nos vamos a vincular con África, con Asia? ¿Cómo vamos a aprovechar mejor esta alianza de los BRICS para también darle un contenido social, intelectual, académico a los BRICS, ¿no? Creo que ahí hay oportunidades. Bueno, la OEA acaba de, digamos, elegir a una nueva secretaria general, colombiana ella, ojalá que le dé una nueva impronta a la OEA, porque también la integración regional latinoamericana y caribeña es un desafío pendiente, o sea, es una agenda que todavía tenemos que encarar. Y bueno, hay herramientas como la CELAC, sin duda, pero ojalá que ahora la OEA pueda recuperar esa legitimidad que perdió en los últimos años. Y no sé si ya nos estamos, digamos, despidiendo, pero quería dejar una invitación, que vi que hubo imágenes ahí circulando. Claxo hace cada 3 años una conferencia titulada Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Es cada 3 años, como le decía. La última fue en México en junio de 2022 y ahora va a ser en Bogotá, Colombia, en junio de 2025 de este año. Entonces es del 9 al 12 de junio del 2025 en la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Ahí están las imágenes. Ágiles, los colegas, muy ágiles, muy ágiles. Muy ágiles, ahí. QR pueden escanearlo y pueden tener toda la información. Exactamente. Ojalá que nos encontremos en Bogotá de modo presencial. Yo voy, dentro de poco tiempo. Nos vemos ahí, entonces. Don Luis va a estar ahí. Luis va a estar seguro. Va a ser nuestro corresponsal. Bueno, pero tú mismo estás totalmente invitado. Y una invitación a todas y todos para seguir generando espacios de encuentro, porque lo último que digo es que los espacios colectivos de encuentro, de pensamiento colectivo, están siendo también hostigados. Porque nos quieren separar. O sea, el individualismo, la competencia, la exclusión son las lógicas dominantes. Bueno, sobrepongámonos a lógicas de encuentro, lógicas colectivas, lógicas de construcción colaborativa, y eso es lo que estamos buscando en Claxo. Tan propio también de los latinoamericanos, ¿no? Esa calidez, esa cercanía. Queremos agradecerle a don Pablo Bomaro, secretario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, don Luis Vivero, director del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Católica de Temuco. Agradecerles por el tiempo, la disposición, desearle éxito también en el trabajo de Claxo y de todas sus acciones. Con esto nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Pauta Informativa.